Bueno, aquí estamos en la providencia de Dios y continuamos esta noche con Salmo 139. Salmo 139. La última vez vimos dos atributos del Señor, su omnisciencia y su omnipresencia. Y ayer prediqué sobre versículos 1 al versículo 12 y ahorita vamos a continuar. Leemos de nuevo este salmo. Esta es la palabra de Dios. Al músico principal, salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has escudriñado, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me cercaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi lecho, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no ocultan de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre. Tú te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los cuento, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si mataras, oh Dios, al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No aborrezco, oh Jehová, a los que te aborrecen, y estoy disgustado con los que se levantan contra ti. Los aborrezco con completo odio. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame
y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, que el Señor bendiga esta lectura de su palabra y también la predicación. Hemos estudiado anoche el Señor en dos de sus atributos, porque Él es el Dios que sabe todo y está presente en todo lugar, y cómo debemos responder a la presencia del omnipresente. Vamos a considerar esta noche tres cosas. En primer lugar, que debemos adorar este Dios tan perfecto como nuestro Creador. En segundo lugar, que debemos estar de acuerdo con este Dios como el juez. Y en el tercer lugar, que debemos orar a este Dios como el que oye la oración. Entonces, en el primer lugar, debemos adorar este Dios tan perfecto como creador. En versículos 13 hasta 18. En estos versículos tenemos una persona describiendo su formación en la vientre de su madre. Y debemos recordar que anoche vimos que todos los salmos son los salmos de Cristo. En cualquier salmo oímos la voz de Cristo mismo. Cristo es la guía de las alabanzas de su pueblo. Y aquí también, en estos versículos, tenemos la voz de Cristo. Por Él es Dios eterno, pero el Verbo se hizo carne en la vientre del Virgen. Y así que son las palabras de Jesús. Y también en el Salmo 22, que describe los sufrimientos de Jesús en la cruz, también ahí en ese salmo Jesús describe cómo confió en su Dios desde la vientre de su madre. Y qué maravilla que el Eterno se hizo carne. Pero así es. Y cuando creemos en el milagro de la encarnación del Hijo de Dios, tenemos más maravilla cuando consideramos la formación de un bebé en la vientre de su madre. Y todos hemos experimentado como milagro pequeño, porque fuimos formados igualmente en la vientre. Entonces debemos recordar que este Dios perfecto es nuestro Creador. Y dice aquí en versículo 13, porque tú poseíste mis entrañas. Hay un proceso en la vientre de la formación de las entrañas, y tiene sus implicaciones, porque fue Dios que formó nuestras entrañas. Así que las entrañas pertenecen a Dios. Tú poseíste mis entrañas. Mucha gente piensa que las cosas exteriores
que Dios puede ver las cosas exteriores, pero mis pensamientos son míos. Pero no es. Los pensamientos pertenecen a Dios. Y el gran y primer mandamiento es que debemos amar al Señor Dios con todo el corazón, toda la alma y las entrañas pertenecen al Señor. Y gracias a Dios que Él posee las entrañas y también nos ha dado una palabra que entra en el interior del hombre, en las entrañas. Y como dijo Jeremías dijo, comí tus palabras y eran dulces. Debemos comer la palabra de Dios para que entre en las entrañas, para santificar los pensamientos y los deseos. La religión verdadera es algo interior que empieza en las entrañas. Dios posee las entrañas. También dice aquí, me cubriste en el vientre de mi madre. Este versículo describe la protección de Dios con su mano cubriendo este bebé tan pequeño en la vientre de la madre. Todos éramos muy débiles en la vientre de la madre, pero Dios protege. Y cuando pensamos en este Dios tan perfecto, omnisciente, omnipresente, infinito, ¿por qué cuida un bebé tan pequeño en la vientre? Dios es grande, pero también es lleno de amor y gracia. Y también nos enseña que los gobernadores tienen un deber. Los gobernadores deben gobernar en el nombre de Dios. Y los gobernadores son los escudos de la tierra, como dice el Salmo 47. Y el gobierno tiene un deber de proteger los que son más débiles y aplica a la vientre, porque el gobierno tiene un deber de cubrir el bebé en la vientre. Y muy tristemente los gobiernos de nuestros países no protegen el bebé en la vientre y están expuestos al castigo de Dios. Por eso no cubren los bebés del peligro del aborto y son expuestos, no tienen su cubrimiento de Dios. Pues me cubriste en el vientre de mi madre. Y en el versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Bueno, somos formados por Dios y el hombre es una obra del Señor tan maravillosa. Somos como un mundo pequeño. El hombre es en un mundo pequeño porque tenemos una parte que es terrenal. El cuerpo pertenece a la tierra. Venimos
del polvo. Tenemos cuerpos terrenales, tenemos almas espirituales que vienen más directamente de la mano de Dios. Entonces hay como un resumen de cielo y tierra en la creación del hombre. Y debemos mirar a nosotros mismos, no por tener orgullo, pero para entender la obra del Señor y para alabarlo. Y entonces, la época de la formación del bebé en la vientre es corto, quizás 9 meses, pero toda la vida debemos recordar la época de formación y debemos adorar a Dios toda la vida. Y cuando miramos a nosotros mismos, debemos mirar a todas las obras del Señor y debemos alabarlo para sus obras. Te alabaré, dice versículo 14, y en el versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Describe este versículo que la vientre es un lugar en secreto, pero Dios sabe este lugar tan secreto. Tenemos ahorita, hoy mismo, tenemos unas pruebas y podemos ver un poco de lo que pasa en la vientre, pero todavía es un lugar muy, muy secreto. Literalmente, aquí en versículo 15, la palabra cuerpo en hebreo quiere decir hueso. El Señor sabe el hueso del hombre. Entonces tenemos cosas que son muy profundos. Decimos en inglés, cerca del hueso. Entonces Dios sabe todos los deseos, lo más profundo. Dios ve lo que pasa en el lugar secreto de la vientre. Así que ahorita también Él oye lo que pasa en el lugar secreto de oración. Sí, el lugar secreto no es secreto para Dios y podemos entrar y rogarlo para las necesidades lo más profundos, las cosas que son cercanos al hueso y las cosas secretos Él entiende. La vientre es un lugar en secreto y también un lugar humilde, porque dice en versículo 15, fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Y estas palabras aplican a Cristo, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, en las alturas, alabado por los ángeles, pero en la encarnación, Él vino en el lugar lo más profundo. Él vino en la vientre del Virgen. No vino con un carro de oro y caballos como conquistador. Vino como un bebé débil en este lugar tan humilde. Y qué buenas noticias, porque nos dice Jesús, yo soy humilde de corazón. Jesús tiene mansedumbre, vino en este lugar tan humilde. Entonces ven a Cristo, porque Él tiene mansedumbre y
nunca echa afuera el que viene a Él. Las palabras aplican a Cristo, las palabras aplican también a nosotros. Fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuando tú estabas en este lugar tan profundo, tan humilde, Dios tuvo compasión y cuidado de ti. Entonces no hay ningún lugar demasiado profundo, demasiado humilde para escapar los ojos del Señor. Tenemos, también el versículo 16 describe nuestro estado de como desarrollamiento y también los planes arrollados del Señor, porque fuimos imperfectos, pero los planes del Señor siempre son perfectos. Es lo que enseña versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. El embrión es una persona. Una palabra en español, una palabra en hebreo. Mi embrión. Y debemos dar cuenta que el embrión ya no es formado. Ya no tiene brazos, piernas, pero sí es una persona, es personal. Mi embrión. Y también las palabras de Job en capítulo 10 de Job. Job capítulo 10, versículo 10, parece que describe un embrión. No me vertiste como leche y como queso me cuajaste. Job 10, 10 describe un embrión. Entonces es tan maravilloso. ¿Por qué? Porque tuvo Dios compasión, tuvo atención para nosotros cuando éramos embriones. No teníamos una forma. Ahorita tenemos una forma y hay una tentación de poner confianza porque sí, tengo una forma tan hermosa, una forma tan bonita, pero cuando ya no teníamos una forma, estábamos delante de los ojos de Dios. Gracias para su misericordia. También predicadores del Evangelio han sido escogidos por Dios antes que fueron totalmente formados, como dice el Señor a Jeremías. Jeremías capítulo 1. Antes que fuiste formado en la vientre, te conocí. Cuando un madre tiene un embarazo, no es demasiado temprano orar por el bebé. Quizás pueda ser un predicador de la palabra, porque nos muestra que el Señor usa las cosas tan débiles para cumplir sus propósitos. Mi embrión, dice David, nos enseña también el embrión es una persona y no debe ser destruido. Destruir el embrión es matar una persona y es quebrantar el sexto mandamiento. Si has destruido un embrión, yo no sé, debes arrepentirte, confesar eso como pecado en los ojos del Señor y recibir el perdón del Señor a través de la sangre
preciosa de Cristo. Estamos desarrollados, pero siempre los planes del Señor son arrollados. Porque dice, versículo 16, en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que todo lo que pasa, todos los días, todas las providencias de Dios son nuevos para nosotros, porque cada día descubrimos cosas nuevas y la providencia de Dios sigue, pero no son nuevos para Dios, porque antes de la fundación del mundo, Él sabía sus planes. Cuando pensamos en estas cosas, ¿qué debemos decir? Debemos decir lo que dicen versículos 17, 18. Y cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los cuento, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces, David recibió dos cosas. Recibió la formación en la vientre de su madre y también recibió el don del Espíritu, porque él tenía poder de dar gracias a Dios. Entonces, todas las personas en el mundo han recibido el don de la formación en la vientre, pero todos no tienen gracias para Dios. Muchos son mudos, tienen silencio, no dan gracias a Dios para su formación en la vientre. ¿Qué hace la diferencia? El Espíritu de Dios hace la diferencia. Aquí vemos David como hombre que amó a Dios. En otro salmo dijo, mi copa está rebosando. La verdad es que todas han recibido muchas misericordias de Dios, pero pocas personas tienen el sentido que mi copa está rebosando. Entonces, ¿qué pasa con ti mismo? ¿Das gracias a Dios? ¿Amas al Señor que te has formado en la vientre? ¿Cómo vas a aparecer delante de los ojos de Dios en el día último? Si no estás dando gracias a Dios por el don de tu formación en la vientre. Dios es digno de alabanzas. ¿Estás alabando al Señor que te has formado? Y para el creyente, así es. Para el creyente, lo más que el creyente medita, piensa en las misericordias de Dios, el creyente no puede expresar su gracias a Dios, porque los pensamientos de Dios son como un monte, son demasiado grandes para comprender. Y yo quiero vivir para siempre. ¿Sabes por qué quiero vivir para siempre? Es porque necesito una eternidad para dar gracias a Dios para sus misericordias, porque no puedo contarlos, son demasiados. Es lo que siente un creyente, y a veces quizás cuando pensamos en las misericordias de Dios, tenemos sueño, estamos como exhaustados,
cansados y tenemos que dormir, pero si nos acostamos meditando en las misericordias de Dios, en la mañana despertamos y el Señor aún está con nosotros. Y también ahí tenemos una indicación de la resurrección de los muertos. Despierto y aún estoy contigo. Entonces, debemos adorar al Señor como nuestro Creador. En el segundo lugar, debemos acordarnos con Dios como el juez, como dicen versículos 19 hasta el versículo 22. Hemos considerado un tema lleno de la misericordia de Dios, lleno de su gracia, lleno de su tratamiento tan suave, tan, ¿cómo se dice? Gentil. Su tratamiento tan gentil. Pero en el versículo 19, inmediatamente entramos en un tema diferente que tiene que ver con la santidad de Dios y que Él es el juez y que Él va a matar los impíos y no hay ningún conflicto entre estos temas en la Biblia. Es muy común entre los hombres que muchos quieren un solo tema sobre el carácter del Señor. Hay muchos que aman de hablar del amar y misericordia de Dios, pero no quieren nada que ver con la santidad de Dios y que es el juez, pero así no es. En la Biblia tenemos los dos juntos en el mismo salmo. Aquí vemos en versículo 19 que hay castigos del Señor y aún en esta vida. Si mataras, oh Dios, al impío, entonces nos enseña que es lícito orar por la muerte de los impíos, los malvados, los hombres sanguinarios, como dice también este versículo 19. Y siempre Dios salva sus elegidos. Y no vamos a cambiar el plan de Dios. Y oramos por los dos. Oramos que el Señor salve a sus elegidos. Oramos por nuestros enemigos y los que nos persigan, siguiente la ley de amor, pero también oramos que el Señor mate los impios y que, por ejemplo, que Él use la espada del gobierno para matar a los malvados. Y los dos, debemos orar por los dos. Y Dios nunca está confundido. Nunca va a matar sus elegidos. Él siempre cumple sus planes. Y oramos los dos y ponemos esta en las manos del Señor.
Entonces, en el versículo 19 nos enseña que hay castigos del Señor, sí, en esta vida, y también hay un día de juicio, un día último, porque en el versículo 19 tenemos una sombra de las palabras del Señor Jesucristo en el día postrero, como dice en el Evangelio según San Mateo, va a decir: apartaos de mí, obreros de mal, nunca los he conocido. Entonces, aquí en este salmo tenemos la voz de Cristo. Incluso en el versículo 19, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Hay una separación final en el último día. Entonces, unas Biblias tienen como letras rojas, palabras de Cristo en letras rojas. Y podríamos poner esta palabra apartaos de mí en rojo, porque son palabras de Cristo. Y si pertenecemos a Cristo, son nuestras palabras también. Hay una separación piadosa, una separación de este mundo que el cristiano sí practica. Siempre tenemos que apartarnos de los caminos impíos, de los malvados. Y también hay maneras en que tenemos que apartarnos de las personas, de los impíos. Por ejemplo, no podemos escoger los impíos como amigos cercanos. El cristiano tiene que decir: apartaos de mí, hombres sanguinarios. Y el cristiano tiene sí un celo para la gloria de Dios. Porque dice: apartaos de mí, hombres sanguinarios. ¿Es porque yo soy mejor que los otros? No es así. Es porque tiene un celo para la gloria y la nombre del Señor. Como dice el versículo 20. Porque blasfemias, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No son primeramente mis enemigos, son los enemigos de mi Rey y mi Señor, el Señor Jesucristo. Y también aún dice: no aborrezco, oh Jehová, a los que te aborrecen, y estoy disgustado con los que se levantan contra ti. Los aborrezco con completo odio. Los tengo por enemigos, o un odio perfecto. Sí, y hay la posibilidad de una falta de odio en la vida cristiana. Sí, quizás tiene sorpresa porque debemos amar a todos, ¿no? Debemos amar aún a nuestros enemigos. Y sí, así es. Debemos amar a los enemigos personales. Si alguien hace algo en contra de mí, debo amar a mi enemigo. Pero los enemigos del Señor, el cristiano tiene que tener un odio como enemigos del Señor. Como criaturas de Dios, los amo,
pero como enemigos de mi Señor los aborrezco. Entonces, ¿qué significa un completo odio o un odio perfecto? Hay dos maneras de desviar. Hay un odio que no es perfecto cuando tiene una venganza personal. Por ejemplo, Joab, él aborreció a Abner como un enemigo personal y mató a Abner para una venganza personal. Eso no es un odio completo. Una otra manera de desviar es cuando, por ejemplo, en la vida de Elí. Elí sí reprendió a sus hijos, pero no tenía un odio perfecto, porque los dejó en su oficio como sacerdotes y no detuvo sus hijos de sus malas prácticas. También David, el autor de este salmo, no tenía un odio perfecto porque él tenía como hijo a Absalón y él hizo un homicidio, pero David no castigó su propio hijo. Y hay un peligro cuando tenemos una relación de sangre y carne. Podemos tener un favoritismo a nuestros parientes, pero hay que tener un odio completo y hay que amar el Señor y sus cosas más que sangre y carne. Entonces debemos acordarnos con este Dios como juez. En el tercer lugar, debemos orar a este Dios tan perfecto como Dios que oye la oración. Nota que en este salmo David dice estas palabras que son sí bastantes difíciles. Los aborrezco con completo odio, los tengo por enemigos. Pero no termina su salmo exactamente ahí. No termina con estas palabras y no sale con una cabeza alta, yo soy mejor que todos. No es así. ¿Qué hace? Hace una oración y no puedo imaginar una oración más perfecta que esta petición. Los dos versículos últimos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y esta petición viene de un sentido que yo no conozco a mí mismo perfectamente. El Señor es el que me conoce perfectamente. Me examino y es un deber del cristiano, como en el 1 Corintios capítulo 11, debemos examinarnos, pero no lo hacemos perfectamente. Hay que el Señor nos examina. Y tenemos pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hay tiempos en que no sabemos
nuestros propios pensamientos. La palabra en hebreo por pensamientos significa algo con ramas, algo que tiene sentidos diferentes, muchos pensamientos que se multiplican, pensamientos turbados. Hay tiempos en que el cristiano no sabe qué debo pensar. Entonces hay que orar, examíname, oh Dios omnisciente, y conoce mis pensamientos. Y debemos mantener un sentido que somos propuestos a hacer el mal y ver si hay en mí camino de perversidad. Y no debemos permitir ningún pecado en la vida. El cristiano, cuando reconoce un pecado en su vida, lo mata, no permite sus pecados. Pero aun si no permite los pecados y no hay un pecado obvio en su vida, en eso el cristiano no descansa, porque puede ser errores ocultos, pecados ocultos, y continuamente el cristiano tiene un hambre para más santidad y dice: escudriñame, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Gracias a Dios hay una profundidad de iniquidad y adentro del corazón, y es más profundo que sabemos, pero gracias a Dios hay algo más grande del pecado, y es el buen pastor, la guía del cristiano. Guíame en el camino eterno. Guíame no porque soy perfecto, no porque he alcanzado, pero guíame en tu fidelidad y en tu misericordia. Todos los que tienen el Señor como su pastor y su guía van a lograr el fin del viaje, van a llegar en seguridad a los cielos. Gracias a Dios, Jesús es el buen pastor. Él es propuesto a guiarte. Gracias a Dios. Hemos considerado en este salmo las perfecciones del Señor, que tiene omnisciencia, que es omnipresente, y hemos considerado cómo debemos vivir delante de Él. Debemos adorarlo como nuestro Creador, debemos estar de acuerdo con Él como el juez perfecto, y debemos buscarlo como el Dios que oye la oración. Gracias a Dios por esta vida de su gloria, esta vista de su gloria. Bueno, puestos en pie, vamos a orar.